Muchos creyentes hoy en día repiten la frase, la mucha letra mata, como si estudiar profundamente la Biblia es algo peligroso o es algo contrario al Espíritu Santo. Pero realmente, ¿eso enseña la Biblia? La frase viene de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde Pablo escribe, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Sin embargo, sacar esa expresión de contexto ha llevado a muchos hoy en día a despreciar la doctrina, la enseñanza bíblica y el estudio de las Escrituras a profundidad. Pablo no está diciendo en esta parte que estudiar la Biblia a profundidad o ser teólogo mata al creyente espiritualmente. No es eso que Pablo dice. De hecho, el mismo Pablo manda a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Tampoco Pablo está condenando el conocimiento bíblico, porque en Romanos 15:4 Pablo declara: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, ¿qué significa la letra mata? El contexto de 2 Corintios capítulo 3 contrasta el antiguo pacto de la ley mosaica con el nuevo pacto en Cristo. La letra se refiere a la ley, no al estudio, a la enseñanza, al aprendizaje o al conocimiento, sino a la ley que fue escrita en tablas de piedra, la cual revela el pecado y muestra la incapacidad humana para salvarse. La ley es santa, pero no tiene poder para regenerar el corazón caído. En Romanos 3:20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley en realidad expone nuestra corrupción humana, nuestra inclinación al mal, pero la ley no puede justificarnos. En ese sentido, sí, la letra mata. En ese sentido, pero no en el conocimiento, porque la ley nos declara culpable frente a un Dios santo. Pero el Espíritu vivifica porque apunta a un Salvador, el cual se llama Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley y murió por pecadores. No murió por la verdad, como dicen por ahí, murió por pecadores, por el pecado de la humanidad. El problema nunca ha sido la palabra de Dios, sino el corazón endurecido del hombre. Jesús mismo lo dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La escritura no mata al creyente, hermanos. Lo alimenta, lo confronta y lo transforma. Eso hace la palabra. Hoy muchos usan la frase, la mucha letra mata, para justificar una fe superficial, emocional y sin discernimiento. Se desprecia la enseñanza llamándola fría o la doctrina, mientras se exaltan experiencias subjetivas desconectadas de la verdad bíblica. Y ahí empieza el problema. Pero la Biblia jamás separa el espíritu de la palabra. ¿Por qué? ¿Por quién fue inspirada la palabra? El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y obra por medio de ellas. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra no es un obstáculo para la vida del creyente. Es el instrumento que Dios usa para santificarnos. Recuerde eso. Cristo mismo confrontó a los religiosos y no fue por estudiar demasiado las Escrituras, sino por estudiarlas sin venir a Él. En Juan 5:39, Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieres venir a mí para que tengáis vidas. El problema en realidad no era el estudio bíblico, sino un conocimiento sin arrepentimiento ni fe genuina. Pero el tema no se acaba ahí. También existe otro extremo: personas llenas de información bíblica, contexto inmediato, hebreo, griego, arameo, pero sin amor, ni humildad, ni obediencia. En realidad, el verdadero conocimiento de Dios produce santidad. La sana doctrina no debería inflar el ego, sino
humillar al pecador delante de la cruz. Mientras más entendemos quién es Dios, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de acudir a Cristo. ¿Y qué usted cree que necesita la iglesia? La iglesia necesita volver a amar la verdad. No necesitamos menos doctrinas. Necesitamos doctrina viva, doctrina fiel a la Biblia, centrada en Cristo y aplicada en el corazón. En realidad necesitamos creyentes que conozcan profundamente las Escrituras, pero que al mismo tiempo vivan en dependencia del Espíritu Santo, no con la autosuficiencia que quiere vivir el ser humano. El problema no es mucha letra, el problema es una religión sin conversión, un conocimiento sin obediencia y emociones sin verdad. Y eso en realidad lo estamos viendo mucho en estos tiempos. ¿Has usado esa frase para justificar tu negligencia espiritual? Te puedes hacer esa pregunta, yo me la he hecho. ¿Has despreciado el estudio serio de las Escrituras? Porque tú prefieres un mensaje más ligero, un mensaje que te hable de que tú puedes, de que tú puedes ser rico, de que tú puedes ser millonario. O quizás has acumulado conocimiento bíblico mientras tu corazón está frío y orgulloso. Yo te invito a que si no lo has hecho, que te arrepientas y que corras a Cristo y que ames su palabra. Estúdiala con reverencia, con obediencia y con dependencia del Espíritu Santo. Porque la verdadera vida espiritual nunca estará separada de la verdad revelada por Dios, que es la Biblia. Gracias por llegar hasta esta parte. Que Dios te bendiga.